El 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico, marcando un antes y un después en la historia marítima. Este desastre no solo fue una tragedia, sino también una historia de traición y decisiones fatídicas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas verdades ocultas y errores humanos están detrás de este evento tan emblemático? Desde la construcción del Titanic, concebido como insumergible, hasta su final en las gélidas aguas, este barco ha sido símbolo de lujo y desdén por la seguridad. La realidad es que aún seguimos descubriendo detalles que revelan la vulnerabilidad de la naturaleza humana frente a la ambición desmedida. El Titanic fue considerado la joya de la corona de la White Star Line, diseñado para ser el barco más lujoso y seguro de su tiempo. Sin embargo, ese prestigio se vio manchado por decisiones que priorizaban la velocidad sobre la seguridad. Antes de partir, se ignoraron hasta el 75% de las recomendaciones de seguridad de los expertos. Esto demuestra cómo la presión comercial puede llevar a sacrificios peligrosos. La búsqueda por un viaje inaugural exitoso pasó por encima de múltiples indicaciones de peligro. Para comprender mejor la magnitud de esta tragedia, es importante destacar el contexto de la época. A principios del siglo XX, los buques transatlánticos eran la viva representación del avance tecnológico y el estatus social. Las clases más acomodadas competían por estar a bordo de estas embarcaciones de lujo, que prometían un viaje confortable y seguro. En este sentido, el Titanic no solo era una proeza de la ingeniería moderna, sino también un símbolo de grandeza y riqueza. Sin embargo, esta visión glamorosa ocultaba las decisiones cuestionables que se tomaron tras bambalinas. A pesar de las advertencias sobre icebergs en el área, el Titanic continuó su ruta a máxima velocidad. En ese momento crucial, las risas y conversaciones animadas de los pasajeros resonaban en los salones, pero la brisa fría del mar advertía de un peligro inminente. Las luces parpadeantes del lujoso transatlántico brillaban como estrellas, e incluso los más astutos sentían una ligera inquietud en el aire. Lo que nadie podía imaginar era que la ambición desmedida y la despreocupación podrían llevar a tan trágico desenlace. Este desprecio por las señales de alerta fue un error que les costó la vida a más de 1,500 personas. La traición aquí no es solo la que se hizo a la vida humana, sino a los principios de seguridad que se debieron haber respetado. Adicionalmente, las discusiones internas de la White Star Line a menudo se hacían eco de un importante secreto: el costo de las pólizas de seguro del Titanic. Se especula que el barco fue considerado como una inversión más que como un medio de transporte seguro. Este objetivo de maximizar las ganancias antes que la protección de sus pasajeros creó un ambiente propicio para la tragedia. Incluso en sus primeros días en el astillero de Harland and Wolff, el Titanic tuvo sus controversias. Empleados y constructores detallaron que las jornadas laborales eran extenuantes y que algunos materiales utilizados no cumplían con los estándares de calidad más altos. En ese momento crucial, el sudor resbalaba por sus frentes cansadas, reflejando la presión que sentían por cumplir con plazos apremiantes. El ambiente se tornó tenso cuando comenzaron a circular rumores sobre fallos estructurales, aumentando la preocupación entre los trabajadores. Lo que nadie podía imaginar era que la falta de recursos y el agotamiento afectarían no solo el proyecto, sino también la seguridad de todos. El olor a cemento fresco se mezclaba con la frustración palpable en el aire, mientras voces resignadas se alzaban en medio del sonido de maquinaria en funcionamiento, creando una sinfonía de caos y descontento. Aunque la innovación y el lujo eran la promesa de este buque, había un trasfondo de negligencias que más tarde pasarían factura. Por ejemplo, se sabe hoy que el acero utilizado en el casco tenía un alto contenido de azufre. En los días previos al desastre, muchas decisiones se tomaron en la búsqueda de la fama y el éxito comercial. El ambiente se tornó tenso cuando las ambiciones comenzaron a nublar el juicio, y algunos tripulantes eran conscientes del peligro inminente, pero no recibieron apoyo para abordar este tema delicado. Las luces brillantes del escenario ocultaban las sombras de la disconformidad que acechaban, creando un contraste inquietante en sus corazones. Lo que nadie podía imaginar era que esas decisiones apresuradas culminarían en una tragedia que marcaría sus vidas para siempre. Esto resalta la cultura empresarial que se basa en resultados inmediatos, donde se ignoran las advertencias más importantes. Por otro lado, dentro de este viaje, mientras la travesía parecía perfecta, a bordo se presentaron necesarios actos de traición y deslealtad entre la tripulación. Reportes revelan que había diferencias en la jerarquía que afectaron la respuesta al incidente.
Al tener el barco en momentos críticos, la falta de comunicación provocó caos y confusión entre los tripulantes. El viento aullaba con fuerza, mientras las olas golpeaban con furia el casco, creando un estruendo ensordecedor que intensificaba la tensión. Lo que nadie podía imaginar era que, en medio del pánico, el miedo palpable se apoderaría de todos, paralizando sus cuerpos y nublando su juicio. Las miradas desorientadas se cruzaban en busca de liderazgo, pero solo encontraban indecisión y desesperación. Imagine la escena: los camarotes de primera clase, opulentos y diseñados para ofrecer un ambiente casi real de un hotel de lujo, se convirtieron en una prisión a medida que el agua gélida irrumpía en los niveles inferiores. Los pasajeros de tercera clase, muchos de ellos inmigrantes que soñaban con un futuro en América, luchaban desesperadamente por encontrar una salida en medio de pasillos angostos y poco iluminados. El ambiente se tornó tenso cuando sus miradas se cruzaban, reflejando el miedo y la incertidumbre que compartían. El olor a humedad y a cuerpos cansados impregnaba el aire, mientras el murmullo de voces en diferentes idiomas se mezclaba, creando una melodía de esperanzas y temores. En ese momento crucial, la realidad de sus sueños comenzaba a chocar con la dura compañía del encierro, dejándolos anhelantes de libertad. El contraste entre los que tenían acceso a los botes salvavidas y los que quedaban atrapados era desgarrador, una amarga metáfora de las desigualdades de la época. En ese momento crucial, el aire se llenó de gritos y sollozos, mientras las olas golpeaban con furia la embarcación, añadiendo una melodía atroz a la tragedia. Lo que nadie podía imaginar era que, tras cada bocanada de desesperación, se presentaría el rostro de la vulnerabilidad humana, resaltado por la fragilidad de unas vidas que pendían del hilo. El ambiente se tornó tenso cuando las luces destellantes del caos proyectaron sombras danzantes, revelando el miedo en cada mirada y la impotencia que ahogaba el alma. La sal del mar, mezclada con lágrimas, provocaba un sabor amargo en la boca, símbolo del sufrimiento colectivo que resonaba en el corazón de aquellos atrapados en su infortunio. Luego del impacto contra el iceberg, la respuesta fue desastrosa. Los botes salvavidas estaban mal distribuidos y no todos los pasajeros fueron informados adecuadamente sobre su uso. En ese momento crucial, el leve temblor del barco se transformó en un estremecedor crujido que reverberaba en el aire helado. El pánico comenzó a extenderse como un manto oscuro. Los gritos y llantos se entrelazaban en una sinfonía de miedo. La iluminación titilaba, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros confusos, y el olor a humo y metal retorcido llenaba los pulmones. Lo que nadie podía imaginar era que el tiempo se convertiría en un enemigo implacable y que la desesperación pronto definiría la escena. El ambiente se tornó tenso cuando grupo tras grupo comenzó a agruparse alrededor de los botes, solo para descubrir que las instrucciones eran escasas y confusas. Con solo 20 botes salvavidas, que podían albergar a alrededor de 1,178 personas, la estadística se jactaba de que el Titanic podía transportar hasta 2,524 pasajeros y tripulantes. En ese momento crucial, la grandiosidad del transatlántico parecía desvanecerse ante la frágil realidad de sus insuficientes medidas de seguridad. El ambiente se tornó tenso cuando los pasajeros, ajenos a la inminente tragedia, disertaban sobre su lujosa aventura mientras el océano azul, vasto y sereno, ocultaba su propia oscuridad. Lo que nadie podía imaginar era que, tras cada risa y cada brindis, latía el eco de un destino incierto, aguardando en las profundidades. La sensación de euforia se mezclaba con una inquietante predicción, mientras el barco surcaba las aguas, ajeno al fatídico presagio que acechaba en la noche estrellada. La confianza en su invulnerabilidad por parte de todos era palpable, pero se cernía una sombra silenciosa sobre el orgullo de la ingeniería humana. Esta decisión irreflexiva, influenciada por la soberbia de ser el barco más grande, resultó en un fallo crítico que dejó a muchos luchando por sobrevivir. En ese momento crucial, el estruendo del metal retumbó como un trueno en la distancia, mientras la desesperación se apoderaba de los rostros pálidos de los tripulantes. Lo que nadie podía imaginar era que el mar, un vasto y amenazante enemigo, se desataría con una furia inusitada, engullendo al navío en su abrazo helado. El ambiente se tornó tenso cuando las olas comenzaron a golpear con violencia, el sonido ensordecedor mezclándose con gritos de angustia y el clamor de la madera desgarrándose. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los hombres y mujeres a bordo, quienes, enfrentados a la implacable furia de la naturaleza, sintieron su fragilidad ante la majestuosidad del océano. A medida que el barco se hundía, se dejaron de lado los principios de responder a las emergencias con criterios claros y fríos.
Las escenas de pánico fueron matizadas por historias de heroísmo entre algunos miembros de la tripulación. El frío fue otro enemigo que selló un destino trágico para cientos. El agua del Atlántico Norte apenas alcanzaba los 2 grados Celsius, lo que hacía imposible sobrevivir más de unos pocos minutos para quienes cayeron al océano. Los datos acerca de la comunicación de última hora también suelen ser impactantes. Comunicar el estado del barco al resto de la flota, así como solicitar ayuda, fue un proceso que jamás se implementó correctamente. El Titanic se hundió, y con él, un mar de sueños se esfumó en la oscuridad del océano. Al reflexionar sobre esta tragedia nos preguntamos, ¿qué lecciones hemos aprendido? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios y únete a nuestro canal donde seguimos explorando las intrincadas lecciones de la historia.